vamos a tener el estudio titulado, la predicación titulada El Día del Señor. Pero antes quisiéramos inclinar nuestros rostros y orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta ocasión por darnos, Señor, este gran privilegio de estar aquí, frente a esta pantalla, frente, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes. Te pedimos, oh Dios, en esta hora, que la gracia tuya, Señor, permee todas las áreas de nuestras vidas, que seamos ese instrumento que traiga bendición al oyente. A todos los hermanos que nos ven por Norte, Centro y Suramérica, el Caribe, todas partes, Señor, por donde alcance estos medios y aún más allá del alcance de estos modestos medios, porque aquí estamos, Señor, con muchas precariedades. Tal vez no tenemos una cámara 4K ni ningún otro tipo de instrumentos sofisticados, pero te doy gracias por estos que nos ha dado, Señor, porque no es el instrumento, no es el músculo, sino tu espíritu. No es con palabra, no es con tu espíritu que las cosas se hacen, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender esta verdad y que seamos de bendición a todos los hermanos. Que tú, Señor, le comunique una palabra, le dé una palabra al oyente, que lo levante, Padre, que le traiga, Señor, este aliciente, este solaz que necesita en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Leo con ustedes la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En otras palabras, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a ver el versículo número 1. Ojalá que en el día de hoy los hermanos nos puedan ayudar a compartir este video, esta enseñanza con otros más. Les agradezco desde, ¿verdad?, de antemano el esfuerzo que hacen. Dice la palabra de Dios: empero, os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Cerca. El día del Señor está cerca. Note usted que a partir de este momento, el apóstol Pablo se va a estar refiriendo al día del Señor. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o se adora o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios bendiga su palabra. Y como todos sabemos, hermanos y amigos que me ven, que me escuchan, nosotros en este momento histórico que nos ha tocado vivir, estamos dentro de una situación que realmente no sabemos cómo terminará todo esto. Hay mucha historia que se están tejiendo, se están orquestando bastante opiniones con relación al surgimiento de este virus que ha provocado esta pandemia mundial. Incluso he escuchado personas que dicen que los diseñadores, los que orquestaron todo esto, están entendiendo que para el mes de mayo, mediado de mayo, la gente va a desesperarse y que va a haber un levantamiento social de escala mundial que va a tener un efecto dominó. Porque dos elementos se van a conjugar y estos son la desesperación de las personas por el encerramiento, lo que, verdad, todos ustedes conocen, los cambios y trastornos emocionales
que todo este encerramiento y distanciamiento social ya está produciendo en la humanidad, y por otro lado, la escasez que fruto del desplome de la economía mundial, va a haber una escasez sin parangón en la historia, y que las personas van a comenzar a protestar. Escuche esa palabra, que las personas van a comenzar a protestar a nivel mundial, por todos los Estados Unidos, por todas partes, por todo el mundo. La gente comenzará a invadir y a romper propiedades, a buscar los recursos, porque sabe usted que la persona, todos nosotros tenemos la tendencia de buscar los recursos. Donde hay recursos vamos a estar. Entonces, según aquellos, dicen que como resultado de esa desesperación colectiva va a haber un desorden que entonces va a tener que intervenir las fuerzas militares para poder controlar el desorden y establecer un nuevo orden. Entonces, me llama también la atención que, por ejemplo, el líder de la Iglesia Católica Romana ha convocado para el día 14-15 de mayo la reunión con los líderes religiosos del mundo. O sea, eso es ecumenismo del bravo, como decimos, para entonces diseñar el nuevo orden educativo que va a imperar en el mundo. Eso se sabe ya. Pero hay otra noticia bastante importante, y es que en el día 15 de este mes, por CNN, salió que el presidente Emmanuel Macron de Francia está solicitando al mundo, está solicitando el voto de los 6, que le entreguen el liderazgo del mundo. Él tiene un plan maestro de cómo eliminar las guerras y eliminar la crisis económica que va a quedar como secuela de esta pandemia. Vamos, hay cantidad de información que se tejen en torno a todo esto, que uno no está admitiéndolas ninguna, no la estamos, digámoslo así, endosando, no estamos endosándolas ni creyéndolas, simplemente se le estamos compartiendo para que usted sea su propio jurado, ¿verdad? Tome las medidas que tiene que tomar. También dentro de la cristiandad, nosotros estamos viendo que muchos creyentes, y esto para mí es un motivo de mucha alegría y de mucho gozo, muchas naciones, muchos países están volviendo a Dios. O sea, ver, por ejemplo, países como la República Dominicana y otros más, donde hasta las Fuerzas Armadas, ¿verdad? La Fuerza Aérea está tomando versículos de la Biblia, himnos, y está, ¿verdad?, sobrevolando ciudades, trayendo un mensaje de esperanza. Veo mucha gente orando, cosas que antes no hacía. Esto es una señal muy bonita. Veo muchos creyentes volviendo a Dios y haciendo las cosas que tienen que hacer. También esta es una señal muy bonita. Yo me gocé, hermano, al ver que en países hay presidentes incluso que están llamando a la nación a la oración. En los días del apóstol San Pablo, como en estos días, surgieron bastante comentarios acerca de que si estamos esperando al Señor y moría alguien, ¿será que la gente que murió perdió esperanza porque no va a estar vivo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces Pablo tiene que escribirle y decirle: un momento, eso no es así. Incluso en el momento del arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, otra vez, ya en la primera carta, el apóstol Pablo estaba hablando sobre ese acontecimiento de la venida de Cristo, que para la iglesia es la esperanza bienaventurada de los creyentes. Me llama mucho la atención que aquí entonces Pablo dice: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida
Y note acá que la palabra venida, Pablo usa la palabra griega parusía, que significa estar cerca. O sea, un estar cerca, estar con el Señor. Dice en torno a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. O sea, parusía es estar cerca, estamos con Él, es un estar con Él, su estar con Él. Dice que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu. Se está hablando de la intervención de poderes, de fuerzas espirituales, ni por palabra, estamos hablando de la intervención humana, ni por carta como nuestros días, como nuestra, porque sabemos que las cartas en aquellos tiempos eran los medios predilectos de comunicación, esa era la única multimedia que había. Pero en este tiempo hay bastante producción por la red y cuantas cosas, uno a favor, otro en contra y todas esas cosas. Sin embargo, aquí hay una exhortación, que no nos conmováis fácilmente de vuestro sentimiento. No te deje confundir lo que estamos diciendo en esta ocasión. Dice, como que el día del Señor está cerca. Para los tiempos de Pablo, Pablo, ¿verdad?, está hablando de la proximidad y usa la palabra enistemi para hablar cerca, hablando de ese día. Y donde me quiero, ¿verdad?, detener es que dice que no os engañe nadie, ¿verdad? Habrán personas que tendrán la capacidad de sembrar el engaño, de perturbar, ¿verdad? Pero dice aquí, no te engañe nadie en ninguna manera, de ninguna manera, porque no vendrá. Y cuando aquí estamos hablando, y cuando aquí la palabra dice, porque no vendrá, tomé un tiempo para, ¿verdad?, ver bastantes versiones de la Biblia en diferentes idiomas, y aquí no se está refiriendo, ¿verdad?, a la persona de Cristo, sino que está hablando del día. En otras palabras, pudiéramos leerlo, porque el día del Señor no vendrá sin que venga antes la apostasía, que es como un colapso de la fe general. ¿Ve? Una caída de la fe. No vendrá. Ese día no vendrá sin que antes no venga el colapso de la fe. Entonces, como ustedes y nosotros podemos darnos cuenta, nosotros creemos, como siempre le hemos dicho a los hermanos, que Jesucristo, como prometió que iba a regresar, Él va a regresar a la tierra. Pero lo que nosotros estamos, como algunas personas creen que Jesús va a venir después de la gran tribulación, otros piensan que Él va a venir en medio de la gran tribulación, pero nosotros creemos que Cristo ha de venir antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Porque ese retorno del Señor es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La esperanza que tenemos nosotros, la esperanza que alberga la iglesia, es una de las doctrinas fundamentales, amados hermanos, de la fe cristiana. De manera que la predicación que elimina, que tacha o que minimiza o que no coloca en el orden que debe estar colocado ese evento, entonces podríamos decir que es una predicación defectuosa. ¿Por qué? Porque el hecho de la venida de Cristo es uno de los temas básicos, cardinales de la fe cristiana. De manera que omitir este tema es dejar fuera la esperanza del evangelio. Así es como la escritura habla de parte del evangelio. El apóstol dice a los colosenses que debemos estar fundados y firmes en la fe.
El apóstol dice también, amados hermanos, que no debemos movernos, como le escribió a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, sí, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De manera que él está refiriéndose ¿a qué? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, que debe ser la esperanza bienaventurada de la iglesia, del creyente. Entonces, esto nos trae a pensar que ya para los tiempos del apóstol Pablo, ya para los días del apóstol Pablo, ya habían, hermano, personas que ya estaban atentando contra esta doctrina fundamental de la fe cristiana. O sea, estamos hablando de dos cosas. Una es el día de Cristo y otra es el día del Señor. Entonces, debemos tener en claro que hay una distinción que el apóstol Pablo establece en la palabra de Dios entre las circunstancias conectadas con la venida del Señor para recibir a la iglesia en su venida, y su venida. O sea, hay eventos que marcan la diferencia entre el hecho de Cristo recibir a la iglesia en el aire, en las nubes, y otro para que venga con la iglesia y con sus ángeles a ejecutar, ¿verdad? Y ¿verdad? A darle retribución divina para los enemigos de Dios y aquellos que son impíos, que vivieron una vida impía en este mundo, y establecer el reino de Cristo sobre este mundo. De manera que la resurrección de los muertos, como está bien detallado en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los santos, esos eventos van a introducir al mundo el día del Señor Jesucristo, como usted lo puede ver en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Su venida a la tierra en juicio va a introducir el día del Señor. Note que aquí hay dos cosas diferentes. El rapto de la iglesia. Algunos no quieren ya que le hablen de rapto, porque dicen que la palabra rapto no suena bien, pero vamos a usar la palabra arrebatamiento de los santos. Y la transformación de los que vivimos introduce el día de Cristo. Pero el día del Señor, que es un día de juicio, no es un día para saludar, es un día de juicio. Lo marca Cristo viniendo con sus santos para establecer el reino aquí en la tierra. Entonces, su venida a la tierra en juicio va a introducir el día del Señor, como está establecido en 1 Tesalonicenses 5:2. El primero se le llama el día de Cristo, conforme a Filipenses capítulo 1, versículo 10 y 2:16. El día también se le llama el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. El día de Jesús, Primera de Corintios 5 y Segunda de Corintios 1:14. Estos términos, entonces, amados hermanos y amigos, aplican como el contexto. ¿Ve? Como el contexto lo muestra en cada caso, al periodo que comienza con el arrebatamiento de la iglesia, cuando los santos, cuando la iglesia irá a estar con el Señor y luego comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada creyente reciba según las cosas que haya hecho, sean buenas o sean malas. Dios, que ha empezado en ellos una buena obra,
la perfeccionará para el día de Jesucristo. Él les asegura a los santos de Corinto la obra que él ha comenzado a hacer, él la va a continuar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una comparación de pasajes bíblicos similares muestran que el término parusia o parusía se aplica a las mismas escenas y circunstancias. Este término a veces se traduce como venida. Sin embargo, la correcta traducción de la palabra parusía es estar con él, en su presencia. Y así se debe traducir, por ejemplo, y se traduce, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 26 y capítulo 2, versículo 12. Ahí nunca leemos simplemente acerca de una parusia personal o una parusía a personas, sino que una parusía con ellos es un estar con la persona. Y aquí estamos hablando de estar con el Señor. Que el arrebatamiento de la iglesia introduce, amados míos, la parusía del Señor con su pueblo, y que con este periodo se establece el tribunal de Cristo, se ve claramente en lo que sigue. De manera que al escribir a los tesalonicenses, Pablo usa el término de una manera que hace imposible verlo como aplicable meramente al momento del descenso del Señor en el aire. Mire, dice aquí, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida o en su parusía? El fruto del servicio del apóstol por ellos se ve ahí entonces reflejado. De nuevo, él desea que el Señor obre en ellos de manera que sean irreprensibles delante del Señor nuestro Padre en su venida, o sea, en su estar con él. Esto está en el capítulo 3, versículo 3. Obviamente se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus millares de ángeles para dar retribución. Esto se está refiriendo a ese momento cuando la iglesia sea llevada al cielo. Y que la iglesia, al ser llevada al cielo, en el día del Señor, en el día de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia es conducida, hermanos, al tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada persona reciba lo que hizo. La intención del corazón es examinada por nuestro Señor y la persona reciba lo que hizo en esta vida, sea bueno o sea malo. Una vez concluya ese día de nuestro Señor Jesucristo, entonces aparece lo que llamamos el día del Señor. Y este es lo que queríamos introducir hoy. Y donde Pablo está diciendo a los hermanos aquí en esta parte, porque no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día del Señor, que es lo que el contexto de estos textos está explicando, ¿no? Que el día del Señor no vendrá sin que venga antes la apostasía. O sea, va a venir un periodo apostático donde personas, hermanos, va a renunciar a la fe, a la ortodoxia del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el engaño a la cual las personas estarán siendo expuestas. Una persona, un ser humano, creyentes, van a ser expuestos al engaño. ¿Quién patrocina el engaño? No son personas, ¿verdad?, del montón, no son personas de perfil bajo, sino que son personas de alto perfil que usan de forma, hermano, con astucia las artimañas del error y podrán hacer a muchos creyentes
naufragar en la fe. Por esto aquí Pablo dice, no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Porque todo esto estaba en los días de Pablo, ese era, ¿verdad?, el modus operandi. Espíritus que también hoy, pero ya las cartas no existen, ¿no? O sea, las redes sociales, el correo electrónico, eliminó el correo regular. Hay muchas cosas, muchas epístolas, muchas proclamas, muchas enseñanzas, ¿ve?, que pululan, hermanos, las redes. Pero hay gente que de momento decía, oh, yo creía que estaba bien, ahora estoy mal. Yo creía que Cristo venía, ahora creo que Él no viene. Yo creía que había un arrebatamiento, pero ya me doy cuenta que no va a venir ningún arrebatamiento, que no hay boda del Cordero, que no hay nada de estas cosas. Ajá. Y usted puede ver que esto está sucediendo. Eso es un fenómeno que está ocurriendo en estos tiempos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios aquí? No os engañe, no os engañe nadie. Dice Pablo, en ninguna manera. No te engañe, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como nuestra. O sea, mire aquí esto, que hay peligro de que se produzcan literaturas, cartas epistolares que tengan o que se presenten con la misma autoridad apostólica del apóstol, incluso hasta que digan, Pablo no entendió bien esto y nosotros somos los que hoy lo estamos entendiendo. O se equivocó fulano y se equivocó. Porque cuando yo escucho personas dogmáticas y que se atribuyen la autoría de una verdad absoluta, hermanos, yo estoy frente a un problema y estoy frente a un caso que necesito observarlo y examinarlo a profundidad. O sea, esa intolerancia que la persona no resiste escuchar otra enseñanza, ese dogmatismo es peligroso. Porque aquí estamos viendo que el apóstol está diciendo, ni por palabra, ni por carta como nuestra. O sea, va a haber una producción literaria, en otras palabras, exuberante. Va a haber enseñanzas exuberantes. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es la idea final del asunto? Que la persona se muevan de su forma de pensar. Hermanos y amigos, Jesucristo viene. En el cielo no se ha cancelado la venida de Cristo, ni se ha cancelado el rapto de la iglesia. Yo creo que estamos viviendo en los tiempos del arrebatamiento de la iglesia. Es posible, hermanos, es posible que antes de nosotros salir de todo esto, salgamos a conocer una sociedad rediseñada, reorganizada. Entonces, Pablo está hablando del día del Señor, de ese día de juicio. Es un día de juicio. Y él le está diciendo, no, que nadie lo engañe, porque el día del Señor no vendrá. Está viendo, está notando que lo que primero va a llegar antes del día del juicio será la manifestación de la apostasía. La apostasía mundial. De creyente volviendo atrás. Y no solamente volviendo atrás, hermanos y amigos. De gente que cree que está agradando a Dios con sus hechos. Y está apartándose de lo básico de la doctrina cristiana. Del día a día. De la aplicación de la palabra de Dios de forma personal. En otras palabras, del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Porque yo digo, ¿de qué nos vale ser devoradores de púlpito?
¿De qué nos vale hacer gárgara boca abajo con el castellano, con el griego, con el hebreo y con cualquier lengua semítica cuando nosotros no vivimos esa palabra? Nadie os engañe, porque no vendrá, hablando del día del Señor, el día de juicio. Ese día de juicio no vendrá sin que antes la apostasía. Pregunto yo, ¿estamos viendo la apostasía? Estamos viviendo en un mundo apostático, estamos viviendo en un mundo donde hay mucha religiosidad, donde hay mucha enseñanza, pero poco fruto. No vendrá sin que venga la apostasía. Mire, déjame examinar esta palabra apostasía aquí. Es la misma, parece una palabra transliterada. Es apostasía, es apostatar, es defección, es cambio de partido, apostasía. El diccionario Swanson va a introducir estas definiciones para apostasía. Apostasía es rebelión, es un abandono. También la palabra apostasía, Wine lo define como apostasía, como apartamiento, revuelta, una revuelta. Apostasía se usa en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De una revuelta religiosa, una apostasía religiosa, donde hay personas, hermanos, que ya creen que hay cosas que sí se pueden hoy día y otras que ya no hay que hacerlas y hay que dejar de creerlas. Y han venido hasta con unas Biblias nuevas, han venido con unas enseñanzas nuevas, han venido con un ministerio nuevo y con una forma diferente de practicar la fe. Han venido con una teología nueva. Entonces, Pablo está hablándonos de que esto, una apostasía general, va a ocurrir antes del día del Señor. Y sabe más lo que dice. Apostasía significa el abandono y el rechazo de la fe. Eso, hermano, eso es espantoso. Abandono y rechazo de la fe. Que hayan ya células dentro del cristianismo que hoy están diciendo, yo no creo eso más. Hay otros que, como dijo Pedro, vendrán burladores preguntándonos, ¿y dónde están lo que ustedes creyeron? Burladores. Ahora, apostasía, y se manifiesta, o sea, usted nota que aquí hay unas IES, que esas IES lo que nos están indicando el orden de las cosas. Primeramente una caída, una apostasía general. La gente vivirá una fe que no cree en ella y lo único que está haciendo es estar dentro de una fe para buscar beneficios personales, para vender CDs, para vender predicaciones, para vender libros, para vender, pero no creen eso. Y más, aquí habla de el hombre que se manifieste y se manifieste. O sea, primero la apostasía y luego se va a manifestar. Manifestar es la palabra que el apóstol usa aquí, una palabra apocalipto, significa quitar la cubierta. Se va a revelar, se va a quitar el velo. Se va a descubrir, se va a destapar. Porque cuando esta apostasía, cuando esta caída, cuando esta revuelta ocurra, entonces hay otro evento que va a precedir a la llegada del día del Señor. Aquí hay dos eventos
que están siendo anunciados antes de que llegue ese día que dice no vendrá. O sea, quien va a venir ahí es el día del Señor, el día del juicio. Y primero tiene que haber una apostasía, un volver atrás, gente abandonando la fe, apartándose de la ortodoxia cristiana, descarriándose, en otras palabras, pisoteando lo que una vez usted predicó, usted enseñó, y lo harán sin temor alguno. Y cuando habla de esto, de esta apostasía general, entonces aquí dice, y se manifestará en medio de ese ambiente apostático. Se va a manifestar, se va a quitar la cara, porque ya está entre nosotros. Pero se va a quitar la cara. ¿Quién? El hombre de pecado. El hijo de perdición. ¿De quién está hablando ahí? Este señor que se está hablando ahí es el anticristo. Es la bestia del capítulo 13 del libro Apocalipsis. Es la bestia donde la mujer del capítulo 17 está montada. Porque Pablo está viendo un hombre acá. Pero los escritores, como Juan, como Daniel, lo que vieron fueron bestias. Y me llama la atención que dice Juan que lo vio que salía del abismo. ¿Qué pasa entonces? ¿Es un hombre o es un espíritu? Son las dos cosas. Son las dos cosas. Es un líder, es un hombre. Es un hombre que está dentro de este movimiento apostático, pero que abre las ventanas y las puertas de su alma y deja penetrar en él ese espíritu que sale del abismo, poderoso demonio, que el Señor lo reprenda, que sale del abismo y lo posee. Y lo hace señor del mundo. Y las cabezas que Juan ve en la bestia, que son los reyes, le dieron su aprobación, le dieron su voto. Y estos dos elementos, estos dos eventos, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, que se va a hacer acompañar de un lugarteniente llamado el falso profeta. Ambos están descritos en el libro de Apocalipsis 13 como la primera y la segunda bestia. Una sale del abismo, del mar, de las profundidades infernales y posee ese hombre. Y otro sale de la apostasía, de lo ecuménico, de la tierra. Un líder religioso, un ayatolá, un padre, un papa, no sabemos quién sea, que va a acompañar a este político de talla mundial, gran economista, gran pacificador, con poderes especiales y espirituales, que logra una coalición de naciones y que pacifica el mundo. Pero dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esto es lo que creemos. Esto es lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y hermanos que están conmigo y hermanos que me oyen, por favor, no se deje mover fácilmente de su forma de pensar. Cristo viene. La iglesia de Jesucristo, conforme a la palabra, estará en la parusía, en el estar con el Señor. A eso viene Cristo, a llevarnos con Él, a librarnos de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lea el libro de Apocalipsis. Y usted verá que desde el capítulo 4, donde se termina de hablar de las iglesias, no se habla más de la iglesia sobre esa tierra. Después del sube acá, no se habla más. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer la iglesia?
la iglesia de Cristo debe estar lista en su manifestación, para que cuando aparezca, cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento del arrebatamiento, la iglesia participe de ese glorioso momento. Entonces, estamos viendo dos palabras que hablan de su venida. La manifestación de la parusía, que es el estar con el Señor. Y ese lugar que me gusta, cuando Cristo le dice a sus discípulos, oiga, no se turben vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A mí mismo. Pablo le dice a los hermanos que antes de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, hay algo que lo está deteniendo para que no se manifieste. Y dice que ese algo primeramente tiene que ser tomado. Tiene que ser tomado primero ese algo. Y cuando ese alguien es tomado, o sea, sacado, entonces se manifestará. Y Cristo está diciendo, yo vendré y os tomaré a mí mismo. Está hablando de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo sobre la tierra. Por eso dice, no se turben vuestros corazones. Y Pablo está diciendo, no se dejen engañar. Porque viene el día. Entonces, otra palabra es la epifanía o resplandor de la parusía. O sea, la epifanía, que es el resplandor de la parusía, va a introducir al mundo el día del Señor. Y es lo que Cristo se refiere en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 7 cuando dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será su venida con un resplandor. Cristo y los santos en la venida de resurrección y gloria será entonces revelado al mundo, el cual viene a juzgar con justicia, hermanos. Esta súbita manifestación de Cristo como el Hijo del Hombre va a poner fin a la feroz persecución desatada por el anticristo y el acoso principal que estará dirigido contra la nación de Israel, contra los judíos. Por esto el Señor dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, habla de señales, de eclipses, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Esto está en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 29 al 30. Dice esa expresión, la señal del Hijo del Hombre, pudiéramos pensar que es su aparición. Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero mire, el evangelista Lucas
hablando de la epifanía, dice él, angustia de la gente, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Cosas que vendrán sobre la tierra. Y esto nos está hablando de ese día del Señor. Miren, yo me pongo a reír a veces. Yo digo, oye, pero en este mundo todo tiene un día. Día del carpintero, día del maestro, día del zapatero, día de la enfermera, día de la madre, día del padre, día de esto. Bueno, hasta el perro tiene un día. Hasta la tierra tiene un día. Y el que hizo los días, ¿no tendrá acaso un día también? Entonces, que estos y otros pasajes dejan claro, amados hermanos y amigos, que la venida del Hijo del Hombre en poder y en gran gloria, su venida en poder y gloria, dará entrada al día del Señor. Si usted quiere un poquito más de claridad, debería leer el capítulo 19 de Apocalipsis. Que Juan está viendo un caballo blanco y el que lo monta se llama fiel y verdadero, y que con justicia juzga y pelea. ¿A qué viene? Él viene a apresar al anticristo y a la bestia. Voy a siempre decir, el anticristo para mí será un líder político, un gran estratega militar, un gran economista, un hombre de ciencia, un hombre terriblemente, ¿verdad?, conocedor de todos estos, y más por él, y más carismático, y más, el dragón le entregará su poder y su trono. Y ese es el anticristo, y es un hombre, pero que lo poseerá un poderoso demonio, un poderoso demonio en rango terrible, lo poseerá. Y que el dragón le entregará su trono y su poder y gran autoridad. Y va a hacer señales, porque en estos tiempos la gente cree, hermano, que las señales no son una garantía de que la gente se va a salvar. Y que el otro será un gran religioso. Y que puede ser un gran rabino, que puede ser un gran ayatollah, que puede ser un gran pastor, que puede ser un gran papa, que puede ser un gran ministro, que puede ser lo que sea. Pero será de corte religioso. Y ahora con este movimiento ecuménico puede ser cualquiera. Hasta uno de esos reverendos evangélicos que andan por ahí. Puede ser cualquiera. Porque usted va a notar que tenía cuerno como de cordero. Parecía manso. Parecía conocedor de la Biblia. No estoy diciendo el nombre de nadie. No lo estoy diciendo. No sabemos, la Biblia no lo revela y hay que respetar el silencio bíblico. Pero lo único que podemos decir que tendrá una apariencia religiosa. Ese es el falso profeta. Entonces, estos pasos, ¿a qué viene Jesús? El capítulo 19 del libro de Apocalipsis. A apresar a la bestia. Pero la bestia no se va a quedar tranquila, que la van a apresar. No. La bestia y los que le acompañan, ¿verdad?, esa conflagración, esa unión militar, como la Unión del Atlántico, como la OTAN, como cualquier otra unión que se va a unir al anticristo, va a hacer guerra contra el Cordero. Pelearán, dice la Biblia, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Porque el Señor, oh, gloria a Dios, porque es Señor de señores. Lo vencerá. ¿Con qué lo vencerá? Con la espada aguda que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Y lo apresará a los dos. Y los va a llevar. Y lo va a introducir, a inaugurar el lago de fuego. El día del Señor, de juicio.
de juicio, de condenación. Y ese acontecimiento del capítulo 19 de Apocalipsis cierra el día del Señor, porque a partir de ese momento se establece el reino milenial, el reino de Cristo en la tierra, con sus santos, con la iglesia. Y ese día la iglesia reinará con Cristo por 1000 años. Y ese día la bestia y el falso profeta en Armagedón serán destruidos por el poder que sale de la boca del que monta el caballo blanco, que es Cristo, Rey de reyes, Señor de señores. Y que va a haber una reconciliación nacional, que el judío se va a dar cuenta que ese Cristo que una vez traspasaron en la cruz del Calvario, que Pilato y Herodes y las naciones paganas se juntaron, que ese es el Mesías, que no hay otro, que Él es el Mesías. Y mirarán, dice la Biblia, al que traspasaron, y se lamentarán y se arrepentirán. Israel se reconciliará con su Mesías, que no viene otro. Aun cuando van a pestañear de momento y van a palpadear y se harán engañar por el anticristo, haciéndose pasar por Dios. Pero de momento, Israel se va a dar cuenta que el anticristo no es Dios, sino fue un falso. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y que va a haber ese día, el día del Señor, que es día de juicio. Y que el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación del anticristo la manifestación del hombre de pecado va a comenzar antes de que el día del Señor aparezca, se ejecute, se inicie. Tiene que acontecer dos elementos básicos. Gran apostasía. Dice, porque no vendrá, hablando del día del Señor, no vendrá hasta que se manifieste, hasta que se revele estas dos cosas. Una caída general, una revuelta, un volver atrás generalizado, un escepticismo, un no creer. Y luego la aparición del anticristo. Y que ese capítulo 19 de Apocalipsis habla de su segunda venida visible. Y viene a ejecutar venganza sobre el mundo en la consumación de su rebelión. Y mire, esta descripción que se da de Cristo responde al capítulo 1 de Apocalipsis. Oye, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y todo esto nos está hablando de un simbolismo que está expresando su poder soberano y está expresándonos su derecho a un recto juicio, que los juicios son rectos, que son merecidos. La sangre teñida que tiñe su vestido no es la cruz, sino la de los enemigos de su pueblo terrenal, porque Él viene para asumir la causa de ellos y librarlo de la opresión despiadada del anticristo y de su compañero, que amenazaron a Israel a un exterminio, y cuando lo lleven allá al valle de Megido, que Israel no tenga respaldo. Estados Unidos ya no podrá respaldar a Israel, las naciones no podrán respaldar a Israel. Entonces, ¿sabe qué?
Israel en su desesperación va a clamar a Hashem, va a gritar a Hashem y será oído por Hashem. Y de momento los cielos se rasgarán y aparecerá el jinete del caballo blanco. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Mire cómo sigue diciendo: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 19, versículos 14 al 16. A la bestia y al falso profeta se les detiene, se le apresa y se le consigna a su ruina. A los reyes de la tierra y a los ejércitos que se estaban reunidos bajo ellos son destruidos. A esto sigue que se ata Satanás y es arrojado al abismo, no al lago de fuego, al abismo por 1000 años. Es así, amados amigos y hermanos, como la segunda venida de Cristo en gloria manifiesta, no es simbólica, es manifiesta, con ángeles, con santos, va a tener lugar. Que estos actos de recto juicio, ejercido después de un periodo largo, tan largo de paciencia, de magnanimidad, de misericordia de Dios, serán preliminares necesarios del inicio del reino eterno, del milenio. Que los que habían sido masacrados por la bestia y que habían rehusado adorarla a él y a su imagen y se habían negado a recibir su marca, vivirán, aleluya, y reinarán con Cristo también en el milenio. Estos son resucitados, y todos los que han tenido parte en la primera resurrección van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, versículo 6. Esta soberanía sacerdotal la ejercerán todos los que han recibido recompensa en el tribunal de Cristo. Que ellos forman parte de los ejércitos del cielo, que vestido de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Y que el lino fino, dice aquí mismo, es las acciones justas de los santos, el servicio que le ofrecemos, hermanos y amigos, en esta breve vida de prueba, está determinando día tras día el carácter de la recompensa que recibiremos en el más allá. Y el lugar que vamos a ocupar en su reino eterno. Por tal motivo, en este día, mi exhortación, hablando del día del Señor, que es día de juicio, busquemos por consiguiente gracia para servir al Señor lealmente mientras tengamos la oportunidad en esta tierra. Para que podamos decir lo mismo que dijo el apóstol San Pablo cuando le escribe
a los hermanos diciéndole: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y esta corona será dada a todos los que amamos su venida. Paz y bendiciones a todos y a cada uno de nuestros interlocutores. Espero que en el día de hoy sea el día que usted tome la feliz decisión de entregar su vida a Cristo hoy, que es tiempo todavía. Hoy, que es el día aceptable. Hoy, que es el día de salvación. ¿Sabe lo que el Señor dice? Venid ahora y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Acepta la oferta salvífica de Dios. Si así es, pues permítame, teme el privilegio de orar por usted o de orar con usted. Si así lo quiere hacer, simplemente escriba en el chat, ahí mismo donde estamos, escriba la palabra yo y estaré orando por usted. A ver si alguien se anima en esta hora de la noche ya. Escriba la palabra yo y estaré orando por usted. Padre, gracias te doy por la bendición de poder estar con mis hermanos y amigos compartiendo tu palabra. Te suplico, Señor, que bendiga a los oyentes y a aquellos que todavía no han tomado la feliz decisión de venir a tus pies. Que hoy, Señor, sea el momento, el día señalado por ti para entregar sus corazones. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos y amigos, para mí, el pastor Green ha sido un gran privilegio de parte de Dios el haber estado con ustedes. Por favor, les suplico que oren por nosotros acá en esta ciudad de Nueva York. Nosotros aquí estamos en Queens, que es el epicentro del epicentro. Oren por nosotros. Con la ayuda de Dios, Él nos dará su mano y saldremos airosos de cualquier situación. Quiero saludar. Oiga, la hermana, aquí tenemos a nuestra hermana Elsa Aldana, que nos ve a través de Tiempo de Restauración. Dice ella: me rindo a los pies de Cristo. Feliz decisión, hermana Elsa, te felicito. La hermana Virginia Thor, mi prima, allá en Toronto, Canadá, también dice: yo me rindo a Cristo. Lady Eliza dice: yo me rindo a Cristo. Erika Santos dice: yo me rindo. ¿Quién más? A ver. ¿Alguien más? Pues entonces tenemos aquí a nuestra hermana Hermelinda Carmona. Dice ella: yo me rindo. Chapincito Gu: yo me rindo. Elsa: yo me rindo. Virginia: yo me rindo. ¿Quién más? Tenemos 3 vidas que por las redes sociales han hecho su decisión por Cristo. Tal vez falta uno, y ese uno eres tú, amado oyente. Tú, que tal vez tu corazón en esta hora late más aprisa. Tal vez seas tú
el nuevo candidato al reino de los cielos. Dame el privilegio de orar por ti. Hermana Hermelinda Carmona, hermana Elsa Aldana, hermana Virginia, cierren sus ojos. María Aguilar, cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti confesando todos mis pecados y te pido perdón por haberme alejado de ti. Pero hoy tomo la feliz decisión de confesar públicamente a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi alma. Perdóname de mis pecados, los cuales te llevaron a la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame orar en estos momentos. La hermana Seida Bolat también nos ha recibido a Cristo. Hermano Jaime Iván Ríos también ha recibido a Cristo. Todos aquellos que hicieron su decisión por Cristo, por favor déjeme saber, escríbame ahora para saber quién es usted que hizo su decisión, de dónde está usted, a dónde está usted. Escríbame en este momento y necesito saber algo. Quiero que me den un número del 0 al 10. 0 significa estaba jugando, no estaba de serio, no estaba en serio, no estaba decidido. 10 significa estoy decidido de lo que hice. Ahora necesito que me ponga un número del 0 al 10 para que me haga entender qué tan fuerte fue tu decisión. Hágalo ahora, mientras oro. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo vengo a ti y te presento a estas vidas que han hecho la feliz decisión de aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas. Perdónales, líbrale, oh Dios, de toda obra de maldad y dale paz a su alma y a su corazón. Señor, que a partir de este momento el número que colocan ahí nos dé a entender la seriedad de su decisión. Y aquellos, Señor, con esas decisiones férreas, inscribe sus nombres en el libro de la vida y que te pido que a partir de hoy hagas de ellos instrumentos a quienes use para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí nuestra hermana Virginia Sol nos da un 10. Dios la bendiga, mi prima. Nuestra hermana de tiempo de restauración nos da un 10. Son decisiones fuertes, decisiones potentes. Dios le bendiga también a usted que ha hecho esa decisión. La próxima intervención nuestra, si es que el Señor nos permite y estamos vivos y estamos aquí, será el día martes a partir de las 8 de la noche. El martes, a través de estos medios, a las 8 de la noche,